Esta noche les contaré un relato que me envió Jimmy Glenn, un amigo de la ciudad de Huamanga, en el departamento de Ayacucho. Esta historia, que me la envió por WhatsApp, sucedió en el campo, en las afueras de la ciudad de Huamanga. Es un relato de terror neto de la sierra peruana, nuestra serranía. Les contaré en primera persona, tal y como él me la envió. Yo soy Milton, disfruta este show de lo macabro. Hola, Milton. Bueno, te dejo una historia. Lo escribiré, pero con la condición que al publicarlo me lo envíes y también digas que es mi historia. Bueno, te contaré lo que me pasó a mí en mi juventud. Cuando era más joven me agradaba salir los fines de semana como cualquier joven a antros, bares y casas de amigos o amigos de amigos. Cuando uno es joven pucha no mide distancias ni peligro ni preocupaciones. Siempre fui una persona de ir a tabernas, nunca a discotecas. En aquel tiempo tenía un amigo con el cual siempre nos metíamos una borrachera hasta las últimas, como se dice. Entonces, hubo una vez que tomamos en una taberna en el centro de la ciudad de Huamanga, pero como todo muchacho no contábamos con mucho dinero y al acabarse el dinero nos quisimos colar a un grupo de conocidos, el cual nos aceptó en la borrachera, pero luego de tomar tanto, uno de ellos dijo: "Vamos a casa de mi abuela. Vive lejos de la ciudad y no vive nadie. Llevamos trago e invitamos flacas y bebemos hasta la amanecida", cosa que aceptamos, aún sin conocer a la gran mayoría de esos patas, pero esa casa estaba fuera de la ciudad a la salida, para la selva o para Huari, o para Quinua, o Huanta, el cual se conoce como Totorilla. Ahora en el lugar hay casas, hasta luz y todo. Anteriormente no había nada por esos lugares. Como te digo, estaba alejado de la ciudad y en allí no había nada, solo chacras, río y barrancos, como también tunales. Entonces, nos fuimos con el carro de un pata, en la cual nos metimos como pudimos. Estando en la casa, tomamos y todo, pero yo siempre fui una persona de beber donde sea, pero siempre tenía que llegar a mi casa antes de la amanecida, ya que mi familia era un poco estricta y al vivir en casa de mis padres no podía faltar. Entonces, ya era las 3 de la mañana y en mi borrachera salí de la casa y sin decir nada a nadie me escapé de la borrachera, como se dice. Incluso, dejé a mi amigo allí, pero como era chacra no había ni luz. Salí en plena oscuridad. Caminé la carretera rumbo a la ciudad. En la oscuridad, algunos carros que iban a la selva pasaban y eso, pero pocos. En esos instantes, no tenía miedo, pero ya a lo lejos veía desde la carretera las luces de la ciudad y en esas partes alejadas de la ciudad había tornerías, llanterías, esos que parchan llantas. Nunca entendí por qué estaban alejados a las afueras de la ciudad. Entonces, caminando empecé a sentir frío. Era como si el viento empezaba a correr más. Luego de eso, supongo que había casas cerca y algunos perros empezaron a ladrar, otros a aullar. Yo me asusté y empecé a caminar casi corriendo. Aún no había casas, pero ya había uno que otro poste de luz en ese descampado y sentí como los perros ladraban, como si algo viniera de la dirección de donde yo venía. Cuando vi la luz de un poste, empezó a parpadear y me asusté. Era como si el cuerpo se me escarapelara. Recordé que mi padre decía, las almas o condenados siempre van por el camino. Tienes que ponerte al lado de arriba del camino, porque si es parte de abajo te alcanza rápido. Entonces, vi un montón de llantas viejas amontonadas, en las cuales me lancé y no me importó si estaban sucias o si algo me manchaba. Me metí dentro de todas esas llantas. Pero de adentro de las llantas podía sentir cómo esas cosas pasaban, sea lo que sea que haya sido, porque el viento lo seguía como si el viento silbara.
Y las luces de los postes se opacaban y los perros ladraban más. Al pasar esa cosa, no salí de allí hasta que sean las 5 de la mañana. Casi amaneciendo, ya salí de entre esas llantas y caminé hasta el paradero Guanta y asustado tomé una mototaxi a mi casa. Luego de años, ya le conté eso a mis familiares. Mis tíos dicen que era un alma mala. Otros dicen que era un chusik, un ente que acompaña a las almas malas o buenas en su recorrido de lo que hizo de vivo. Nunca supe qué fue, pero eso me pasó. Eso dijeron mis familiares, porque los condenados no andan donde hay población, y jarjachas andan en punas.